buenos días, amigas y amigos de Canal 19 del municipio de Sacaba. Hoy tenemos el tercer programa denominado Construyendo un Mundo Inclusivo. Hemos invitado a la licenciada Giancarla Reuter y a la licenciada Alejandra Mendoza para que podamos hablar sobre un tema que es importantísimo, que tiene que ver con el lenguaje del niño, el desarrollo del lenguaje en los niños. Muy bienvenida, licenciada. Muchas gracias, licenciado Javier. Es un gusto poder compartir con ustedes algo de este tema para que pueda ser de conocimiento de los televidentes. Gracias. Buen día, Alejandra. Buenos días. Gracias. Bien, ya entrando en el tema, sabemos que el desarrollo del niño es fundamental porque permite construirse a sí mismo en el entorno. ¿Qué importancia tiene el lenguaje en este desarrollo integral que tiene el niño a través de la vida? Bueno, la importancia es realmente relevante, ¿no? Porque de él va a depender muchas funciones, como por ejemplo el aprendizaje del niño, va a depender la conducta, la autorregulación que pueda tener, va a depender la parte emocional del niño, porque gracias al lenguaje nosotros podemos expresar todos nuestros sentimientos, ¿no? Y podemos demandar cosas, podemos realizar peticiones, qué sé yo. Entonces es de suma importancia para que pueda haber un correcto funcionamiento de todas las áreas de aprendizaje. Desde la psicología, ¿cuál es la importancia del lenguaje? Creo que igual, ¿no? Es fundamental. En realidad el lenguaje se construye a partir del primer círculo social, ¿no? El primer contexto social, que es la familia, y eso va a permitir justamente que pueda desarrollar también otras habilidades, otras funciones, ¿no? Y que pueda justamente también desarrollar el aspecto afectivo, ¿no? El aspecto emocional. ¿Qué sucede con niños que no nacen con un lenguaje verbal? Estamos hablando de aquellos que tienen una discapacidad auditiva y por ese motivo, por la discapacidad que tienen, no pueden desarrollar el lenguaje. Bueno, cuando hay una discapacidad auditiva es de suma importancia hacer un screening neonatal o un examen para determinar cuál es el grado de compromiso de la patología auditiva. Si en su caso este niño recién nacido se detecta, se puede tener algunas alternativas para que él pueda desarrollar de manera normal su lenguaje, como es el caso de los implantes cocleares. Pero en el caso de que los padres no puedan acceder a toda esta tecnología y el niño no logre desarrollar un lenguaje debido a la pérdida auditiva, pues va a implicar en mucho el proceso de aprendizaje que él va a tener a lo largo de su vida, ¿no? Porque hay muchos niños que, por ejemplo, sí aprenden el lenguaje de señas, pero no saben leer. Entonces, eso implica, pues, desde todo punto de vista, una discapacidad enorme para poder relacionarse con su entorno. Definitivamente es una gran limitación. Es una gran limitación. Bueno, volviendo al desarrollo del niño, ¿cuál es la edad esperada en la que el niño tiene que aprender a hablar? Desde que nacemos nosotros tenemos primeros signos de comunicación, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el niño al año ya tiene que tener primeras palabras, como papá y mamá, y a partir del año él tiene que ir desarrollando, o ella tiene que ir desarrollando más palabras hasta tener un número aproximado de 30 palabras como mínimo y 100 en lo normal hasta los 2 años. ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta que si un niño no está diciendo palabras hasta el año y medio, ya tendría que ser un signo de alerta, ¿no? ¿Y qué importancia, Alejandra, tiene la familia en el desarrollo del lenguaje de los niños? Pues es fundamental, ¿no? Como decía al principio, la familia es el primer contexto de socialización del niño, entonces es ahí donde el niño va a construir el lenguaje,
¿no? A partir del entorno en el que se encuentra. Obviamente, si existe un entorno desfavorable, un entorno donde no hay comunicación de ningún tipo dentro de la familia, el niño va a tener menores posibilidades de desarrollar un lenguaje, ¿no?, adecuado. Hablamos de un lenguaje expresivo y comprensivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, obviamente desde que nacemos el lenguaje expresivo y comprensivo se va desarrollando de manera conjunta. Pero bueno, hasta el año el niño comprende más de lo que puede decir, ¿no? Ya comprende que le digamos no, ya comprende, por ejemplo, cuando la madre se acerca, ya comprende el reconocimiento de las personas, ya sabe cómo, por ejemplo, puede demandar el tener hambre, ¿no? Ya tiene un nivel de desarrollo comprensivo expresivo que es bueno, necesario para su edad, para poder subsistir. Ya, y en relación a, digamos, cuando una persona, un niño, una niña presenta, digamos, una discapacidad intelectual, ¿cómo se ve afectada esta diferencia entre lenguaje comprensivo y expresivo? Bueno, las dos partes se van a ver afectadas cuando hay un problema de discapacidad. El lenguaje comprensivo es primordial para poder desarrollar el expresivo, ¿no? Entonces, tenemos niños, por ejemplo, que no te comprenden órdenes o que de repente te comprenden órdenes simples, como por ejemplo, parate, sentate, ven, toma, ¿no es cierto? Pero eso a cierta edad es correcto, porque se va desarrollando la parte comprensiva de a poco. Pero cuando ya tenemos un chico de 4 años que solamente está comprendiendo ese tipo de consignas, pues ya se convierte en un problema porque no está llegando a tener un desarrollo normal de la parte comprensiva. Ahora, la parte expresiva va a estar en relación también a la parte comprensiva, ¿no? La parte expresiva, si tenemos un niño que dice mucho pero no te comprende y no tiene una organización de lo que quiere decir, ¿no? Entonces va a estar afectada la parte expresiva comprensiva también. Cuando hablamos de retraso simple en el lenguaje, estamos hablando de estos dos tipos de lenguajes, del retraso comprensivo y expresivo, o simplemente es un retraso que se refiere a uno de los dos. Por lo general, cuando se habla de retraso simple, es que la parte comprensiva está en mejor nivel que la parte expresiva. Entonces, estamos hablando de un niño que te comprende básicamente todo, pero que no está pudiendo hablar entre comillas, que no está pudiendo expresar lo que a nivel de pensamiento está, ¿no?, está desarrollando. En muchos casos he visto niños y niñas que hablan, pero no es entendible su lenguaje. Entonces lo están expresando de forma adecuada, pero digamos, lo están pensando de forma adecuada, pero no lo están expresando. Exacto. Esa es la diferencia. Este trastorno simple, a través de los años, puede mejorar. ¿Cuál es, en esencia, la dificultad de este? Si hablamos de un trastorno simple del lenguaje, no estamos hablando de discapacidad. Por supuesto. ¿No? Entonces, en un desarrollo, en un trastorno simple del lenguaje, es que va a tener todas las oportunidades de desarrollar normalmente y va a tener un aprendizaje normal, siempre y cuando se lo nivele a la normalidad antes de que llegue a entrar al colegio, ¿no?, o a la escuela. ¿Y cuáles son algunos ejemplos, por ejemplo, de trastornos simples del lenguaje? Un poco para que las familias puedan identificar también esto. Lo que usted mencionaba, pues, ¿no? O sea, es, por ejemplo, dice mucho pero no se le entiende. Yeah. Entonces podemos determinar ahí que de repente está haciendo frase y que tiene algunas palabras que sí se le entiende. Por ejemplo, mamá, eche, ¿no? O sea, tiene una jerga o un balbuceo poco entendible, pero se nota que está haciendo la frase y que sí hay contexto, ¿no? O sea que sí se puede determinar que la frase es correcta. Entonces ahí podemos decir que sí está teniendo un problema de expresión, pero que se puede corregir. Claro, eso es lo importante, que se puede corregir. Exacto, exacto. Ahora, Alejandra, inicialmente el niño no presenta ninguna, o sea, no se da cuenta de la dificultad que tiene.
Pero ¿cuánto influye a partir de los 3 años, 3 años y medio, cuando el niño asiste ya a un centro infantil, el que no pueda relacionarse óptimamente con sus compañeros, no tenga un lenguaje adecuado? Él empieza a sentir que hay presión de parte del entorno, o sea... Claro, o sea, no es algo consciente, ¿no? De decir, me siento frustrado por no hablar, pero obviamente se va a dar cuenta que no va a poder hablar con el resto de sus otros pares, ¿no? O sea, el resto de sus compañeros, si está iniciando, por ejemplo, los primeros contextos de socialización, que viene a ser el kinder, el pre-kinder, ¿no? Antes de la etapa escolar como tal, el niño va a presentar también problemas de conducta justamente asociados al lenguaje. ¿Por qué? Porque no va a poder expresar y por lo tanto hay, ¿no? Cierta frustración a no poder expresar lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de berrinches, a través de gritos, ¿no? Entonces es algo que va de la mano, ¿no? Los problemas conductuales normalmente siempre están asociados también a retrasos en el lenguaje. ¿Cuáles son las consecuencias en el niño en general, digamos hablando del desarrollo de su personalidad, cuando presenta un trastorno del lenguaje que no ha sido atendido a tiempo? Bueno, primeramente vamos a tener problemas a nivel de conducta. Obviamente, acotando un poquito lo que decía la licenciada Alejandra, por ejemplo, va a tener un problema o de retraimiento, ¿no? Que realmente no quiera comunicar al resto verbalmente porque no se le entiende. Tiene vergüenza, digamos, tiene hablar. vergüenza, ¿no? Y podemos decir, ay, es tímido, dicen a veces los papás, ¿no? Cuando de repente está pasando por un problema, por un problema emocional, más bien dicho, que hace que se produzca el retraimiento del niño. Ahora, la otra parte de esto tendría, pues, como consecuencia una agresividad. La agresividad, por ejemplo, va a estar presente cuando el niño no pueda hacerse entender o comunicar. Como yo no puedo, tú no me puedes entender, yo te pego, ¿no es cierto? O sea, más o menos ese es el razonamiento. O sea, es una especie de respuesta frente a los problemas de lenguaje que puede tener él se siente frustrado. Exacto. Ahora, esto va también asociado mucho a los problemas de límites conductuales que deberían, pues, trabajarse desde muy pequeños, ¿no? Ahora, si yo voy a ser como padre permisivo, entonces voy a tener más problemas. Y no solamente, pues, a nivel conductual, sino a nivel de lenguaje, a nivel de aprendizaje, porque todo va en una estructura biopsicosocial, ¿no? Bien. Hemos pasado una etapa muy difícil, el tema de la pandemia. ¿Cómo ha incidido esto en la comunicación en la familia, el uso de la tecnología? ¿Cómo ha incidido en el desarrollo del lenguaje? Me pongo a pensar en niños que antes de la pandemia tenían, digamos, 1 año y medio, 2, y han tenido que pasar encerrados estos 2 años, y bueno, han estado muy limitados socialmente, no han podido vincularse con otros niños. Precisamente eso, ¿no? Lo que tú dices, han estado totalmente limitados, no han tenido la oportunidad de socializar con otras personas. Nosotros dentro del proyecto de Primera Infancia hemos encontrado, ¿no?, varios casos en los que los niños presentaban retrasos en el lenguaje, pero también una de las causas o de los factores que influía era que no tenían ningún contexto de socialización, estaban prácticamente al cuidado de los hermanos mayores, pero los hermanos mayores tampoco apostaban o promovían el desarrollo del niño, entonces prácticamente han estado abandonados, ¿no? Eso ha provocado que se presenten estos retrasos en el lenguaje. Y se ha visto una mejora cuando han empezado a ir al kinder, cuando todo se ha empezado a normalizar de a poco, cuando han empezado a trabajar el lenguaje con las indicaciones, por ejemplo, de la fonoaudióloga, ¿no?, cuando han ido chicos a ser derivados a esta especialidad. No nos olvidemos que todo medio es estimulante, ¿no? Todo medio. No necesitamos comprar, no sé, juguetes, no necesitamos comprar fichas, no necesitamos invertir para que el medio de la casa sea estimulante, siempre y cuando los papás o las personas encargadas de ese niño pues tengan la intención de que ese niño hable. O sea, estamos hablando de que los niños de que los papás tienen que estar conectados con el niño, es decir, comunicarse permanentemente, pero además utilizar como medio el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es indispensable, realmente es indispensable para todo tipo de aprendizaje.
Entonces, si este niño, bueno, si solamente le va a decir, ven, dame, o come, ¿no es cierto?, los padres, entonces, ¿qué estímulo le estoy dando a mi hijo? ¿Qué estímulo? Porque solamente estoy utilizando 3, 4, 5 palabras en el día, donde el niño va a aprender esas palabras por repetición. Y el resto... Va a tener un repertorio bastante reducido. Entonces ahí se presentan los retrasos del lenguaje. O sea, entonces la familia ocupa un lugar importante en el desarrollo normal. Importantísimo, importantísimo, porque si nos ponemos a pensar, no sé, ninguno de los que estamos presentes hemos ido a la fonoaudióloga de repente para aprender a hablar. ¿No es cierto? Entonces, el lenguaje se va dando de manera natural porque lo copiamos, porque lo escuchamos y lo copiamos. Entonces, si no tengo un modelo a copiar, no sé cómo desarrollar el lenguaje. Es como, por ejemplo, cuando aprendo otro idioma. Si yo quiero aprender otro idioma, tengo que escucharlo, porque de otra manera no voy a aprenderlo. Bueno, en realidad los seres humanos crecemos en función de los modelos que tenemos, ¿no? Los primeros son los padres, luego los profesores y todo lo que tenemos en la comunidad. Y aprendemos los hábitos a través de la repetición, ¿verdad? Entonces el lenguaje tiene el mismo proceso. Y una familia que no habla, que no se comunica verbalmente con su hijo, obviamente va a tener limitaciones. Una pregunta antes de entrar en el tema de los trastornos específicos. El celular, el teléfono móvil. He visto que es muy común que los papás les den el teléfono a los niños desde que tienen menos de un año. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tienen, digamos, el uso temprano de este aparato? La pregunta es para las dos. Bueno, de hecho es perjudicial, ¿no? Sabemos que esto puede afectar muchas otras habilidades, en primer lugar la vista, ¿no? Según los médicos, ¿no? Ellos siempre sugieren que recién a los 5 años, 6 años puede haber uso de estas pantallas, ¿no? Que transmiten estas luces que son dañinas, pero antes de esa edad, ¿no? Es totalmente perjudicial. Por otro lado, también limita el proceso normal del niño de poder explorar su mundo, de poder socializar con otras personas, ¿no? Es decir, lo limita demasiado, ¿no? Actualmente el celular se ha vuelto una niñera electrónica, ¿no? ¿Qué hacen los papás cuando el niño se porta mal o cuando está inquieto o cuando quiere algo? Toma el celular, ¿no? Entonces prácticamente se ha vuelto una niñera. Eso ha permitido que los papás se deslinden de la responsabilidad, ¿no? De también manejar la conducta de sus hijos cuando se presentan algunas rabietas, por ejemplo, o algún problema, alguna conducta disruptiva, ¿no? Entonces, prácticamente el celular se ha vuelto la niñera en la casa, ¿no? Bien. Desde el punto de vista de la comunicación verbal, pues el celular, si yo le doy a un niño un celular, este niño no va a interactuar, ¿no? O sea, va a tener la limitación de estar pegado a la pantalla, pero sin interacción. Entonces, el celular o la computadora es un buen medio de estimulación siempre y cuando lo maneje un adulto. Además, de otra manera, se establezcan límites en el uso. Y es que siempre y cuando lo maneje un adulto. O sea, yo puedo usar mi celular como un medio de estimulación, ¿no? Mostrándole, buscando con un tiempo limitado. No todo el día dándole el celular sin saber qué cosa está usando o aprendiendo canciones de memoria, ¿no? Pero además he visto aplicaciones que pueden, digamos, contribuir mucho en el desarrollo de las funciones cognitivas. Exacto, pero siempre y cuando lo maneje un adulto, porque si no, ¿qué estímulo le podemos dar al niño? No se estimula por osmosis. Definitivamente. Entonces sí, necesitamos... Eso es importante, estimados amigos. Es muy frecuente, estoy viendo siempre que los papás dan los teléfonos, hay que tener cuidado con esto. Bien, ahora entrando a los trastornos específicos de aprendizaje, yo sé que es un tema bastante amplio, pero ¿cuál es la diferencia entre un trastorno simple y un trastorno específico del lenguaje? A ver, podemos hablar del trastorno simple, lo hemos tocado un poquito y decimos que es un niño que comprende todo, pero que no está hablando o está teniendo problemas en el desarrollo de la pronunciación, por lo general. Cuando hablamos ya de patología del lenguaje es cuando, por ejemplo,
Un niño de 4 años no está hablando casi nada. Entonces ya podemos decir que está encaminado a una patología, ¿no? Qué importante. Es importante. Ahora, cuando un niño de 5 años tiene múltiples problemas de articulación o de seguimiento de órdenes o de organización de la frase o que no pueda, no sé, solamente esté diciendo palabras simples, ahí ya tenemos una patología. ¿A partir de qué años? Exacto. A partir de los... bueno, el desarrollo del lenguaje se tiene que dar de manera paulatina hasta los 4 años y medio. Antiguamente en los libros de psicología o de lingüística o de desarrollo del lenguaje se decía que hasta los 6 tenían el tiempo de hablar. Pero vivimos en un mundo donde tenemos que vivir un poco apresurados. Tenemos kinders que ya están aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, necesitamos que ese niño hable hasta los 4 años y medio, ¿no? Y le damos un tiempito como de medio año para que pueda corregir simplemente sonidos del habla que pueden estar afectados, como es el caso de la R, como es el caso de la R o de la L, ¿no? O de los sinfones que tienen estos sonidos. Entonces, solamente estaríamos hablando de cosas que se pueden corregir por sí solas hasta exagerando los 5 años. A partir de los 5 años ya tenemos una patología del lenguaje que tiene que ser tratado por un especialista. ¿Y estas patologías del lenguaje están asociadas a discapacidad? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. En el caso de la discapacidad intelectual, por ejemplo. En el caso, claro, cuando hay una discapacidad intelectual, lo que se va a ver afectado depende del grado del compromiso cognitivo que tenga este niño, del compromiso del retraso mental, se va a ver afectado el lenguaje de diferente manera, ¿no? Es por eso muy importante tener pues la interconsulta con la psicóloga, con el psicólogo, para que podamos determinar si este niño tiene un compromiso cognitivo, ¿no? Para que podamos saber también a qué atendernos, ¿no? Ahora, si tenemos un retraso de lenguaje, un retraso cognitivo moderado, pues este niño se va a ver con serias limitaciones en el lenguaje comprensivo expresivo. Muy bien. Alejandra, ¿cuáles son las principales dificultades que hemos encontrado en niños dentro del proyecto de detección de retraso en el desarrollo y discapacidades? Bueno, la mayoría de los casos, ¿no? De todos los niños que hemos evaluado hasta el momento, que han sido más de 200 niños, hemos encontrado muchos casos de retrasos en el lenguaje. Algunos han estado asociados, ¿no? A otro tipo de patologías, como el autismo, el trastorno del espectro autista, en muy pocos casos a una discapacidad intelectual, ¿no? En otros han sido retrasos simples del lenguaje, pero la gran mayoría han sido en el área del lenguaje, ¿no? Ya. Principalmente. Muy bien. Bueno, ya prácticamente vamos a ir cerrando el programa y quería preguntarte, Carla, ¿qué deben hacer los padres cuando tienen un niño que está presentando dificultades en lenguaje? Bueno, los padres son el pilar fundamental para el desarrollo, ya lo hemos dicho y repetido muchas veces. Los papás tienen que preocuparse cuando su niño no está diciendo las primeras palabras hasta los 2 años, exagerando. Entonces, desde ese punto de vista, tienen que comenzar a hablarle mucho, comenzar a narrarle las cosas, por ejemplo. Tienen que, no hay ejercicios para el habla, ¿no? No hay ejercicios para el lenguaje. No puedo, por ejemplo, dar yo una receta o no sé, un seguimiento en orden, porque pues cada niño es muy distinto. Pero les puedo decir que, por ejemplo, los ejercicios de lengua no van a hacer que desarrolle el lenguaje en su niño, sino hablarle va a hacer que desarrolle lenguaje en su niño. Hablarle y corregir. No
no inmediata, o sea, no corregir, no me refiero a que, por ejemplo, los papás cometen mucho este error. A ver, dime pantalón. ¿Qué se dice? Pantalón. A ver, tú dime, pantalón, ¿no es cierto? Generalmente pasa eso en el estímulo del lenguaje cuando los papás quieren que repita a su hijo. Y su hijo de repente está diciendo polón o pa, ¿no? Ese es el inicio de la construcción. Sí, pero es mejor que los niños aprendan a escuchar. Por ejemplo, decimos, a ver, ponte tu pantalón, pásame tu pantalón, ¿no? O guarda tu pantalón. ¿O qué pantalón quieres ponerte? ¿El rojo o el azul? ¿No? Entonces, escuchar tantas veces la palabra pantalón va a hacer que su cerebro procese la información. Comience a primero integrar todas las palabras y en un momento dado él va a reproducir, ¿no? Cuando tenga la necesidad y cuando ya haya la madurez. Su cerebro ha alcanzado la madurez suficiente. Si yo le suficiente. pido que repita, pues no voy a tener muy buen resultado. Pero si yo le doy los ejemplos del uso de esta palabra, entonces voy a tener mejores resultados. Qué importante lo que dices, eso es algo que tienen que tomar en cuenta los papás y las mamás porque es muy frecuente que repitan, ¿no? Sí, que le hagan repetir, ¿no? Y le muestre, a ver, dime, cuadro, ¿no es cierto? Y que el pobre ni siquiera puede la R porque no está, no está de acuerdo a su desarrollo fonético, qué sé yo, pero bueno, es importante que escuche para él poder discriminar mejor auditivamente. Discriminar significa entender, procesar, ¿no? Toda esa información y almacenarla en su cerebro. Muy bien, para terminar, ¿cuáles son los principales especialistas que están, digamos, alrededor de un niño que puede presentar algún tipo de trastorno ya del lenguaje asociado a, digamos, algún tipo de discapacidad o no? Es importante tener la valoración neuropediátrica para saber si este niño no está teniendo algún problema neurológico y por el cual no está desarrollando normalmente su lenguaje. Es importante tener la valoración de un psicólogo para poder determinar por qué no está funcionando bien su cerebro, ¿no? Porque nos va a dar el funcionamiento de todas las áreas. Es importante tener, en el caso de un trastorno del lenguaje, la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo que haga el seguimiento y la intervención adecuada. Es importante también, si que existiera algún problema físico, la parte de fisioterapia, ¿no? Entonces, ese equipo es el más básico en todo caso. Ahora, si un niño no está escuchando, pues vamos a necesitar de repente la intervención de un otorrino, vamos a necesitar la intervención, no sé, pedirle estudios aparte, ya se toman otras medidas, pero el básico son esos profesionales. Muy bien, muy clara esta información. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un niño que presenta estos? ¿A dónde lo derivan? ¿Cuáles son los centros, los hospitales existentes? ¿Dónde, por ejemplo, si una mamá está viendo en este momento el programa y tiene un niño, ¿dónde podría acudir? ¿A dónde? ¿En los hospitales? Bueno, nosotros trabajamos, ¿no?, con la licenciada Giancarla en el tema de fonoaudiología, ¿no?, que es una especialidad a la que los papás podrían, ¿no?, acudir si en caso su niño presenta algún retraso en el lenguaje, ¿no?, o ven que algo está pasando en el lenguaje del niño. Dentro del municipio de Sacaba también contamos con el centro CIRSA, ¿no?, que cuenta con algunos especialistas en otras áreas para abordar, ¿no?, problemas, por ejemplo, de orden físico, ¿no?, alguna discapacidad física. Hay fisiatras, hay fisioterapeutas. En el Hospital Viedma, ¿no?, también contamos con el área de fonoaudiología. Son con esas especialidades principalmente con las que trabajamos ahora, ¿no?, y también en neuropediatría en el Hospital Viedma, ¿no? Y tengo entendido, de acuerdo a una reunión en la que hemos estado, que van a implementar el servicio de fonoaudiología en el centro integral. Sí, eso nos ha comunicado
el jefe de la unidad de discapacidad a nivel nacional Es muy importante. y un terapista ocupacional. Entonces, eso va a ayudar muchísimo en el municipio, seguro, ¿no? Bien, muchas gracias por su participación. Por favor, su número de móvil para que, y el teléfono también de tuyo, Alejandra, en el caso de que hayan familias que necesiten consultar para hacer una evaluación de desarrollo o necesiten algo más específico, que es una evaluación fonoaudiológica. Empecemos. Primeramente Carlos. agradecerle por la invitación. Es un gusto poder compartir algo de información con las familias. Mi número para cualquier consulta es el 707-5069 y con un mensaje por WhatsApp lo puedo contestar en el día o al día siguiente, pero se los voy a contestar. Perfecto, gracias. ¿Sí? Mi número es el 797-15838. Igual nosotros ya en anteriores episodios, bueno, en otros programas, hemos mencionado que realizamos evaluaciones gratuitas, ¿no? Entonces pueden contactarse también a este número. Bien, muchas gracias, estimados amigos y amigas, por haber seguido este programa. Hoy hemos hablado sobre el lenguaje, un tema muy importante. Nos pueden seguir a través de Facebook, estamos en Canal 19. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.